Hace años ya empecé a tener dolor pélvico. Ese dolor fue en aumento y en cuestión de mes y medio, 2 meses, tuve que coger la baja por un dolor incapacitante completamente. Llevo luchando con esto desde entonces. Exactamente la lesión que tuve, los médicos no saben bien cuál fue. Esa lesión ya había desaparecido, se quedó el dolor. Es persistente y bueno, hay que aprender a vivir con ello. Bueno, es abrumador. Al principio no te lo crees. En muy poco tiempo pasas de estar corriendo por la montaña y de repente te encuentras encamada, que el dolor no te permite ni levantarte en ocasiones para ir al baño, no lo comprendes, no estamos preparados para asimilar algo así. El tema de los carbohidratos actualmente está súper demonizado. Es como decir carbohidratos o no, que me engordo. La principal gasolina que tiene el cuerpo es el carbohidrato. Entonces, si lo eliminas tu fuente de energía. Eso te lleva a simplemente más predisposición a las lesiones, a una fatiga adrenal, una menorrea hipotalámica, que la gente no está siendo consciente de ello y está haciendo mucho daño a mucha gente a esta corriente. Cuando a una mujer se le retira la regla porque ha bajado demasiado su porcentaje de grasa corporal, si no tenemos grasa corporal, el cerebro va a decir, bueno, vamos a dejar de hacer cosas que no son imprescindibles. Una de las funciones que no son imprescindibles es la función de la reproducción. Se ha normalizado durante muchos años y se ha demostrado que es nada recomendable y que va en prejuicio de la salud de la mujer. Yo recomendaría que no tengan miedo a pedir ayuda. Si tiene que ser de un psicólogo, si tienen que pedir ayuda, es igual, del tipo que sea, pide ayuda y luego aceptación. Vale, esto es lo que tengo, vamos a construir a partir de ahí. Hola Carol, ¿qué tal estás? Bueno, para quien no te conozca, explícanos un poquito. ¿Quién eres y a qué te dedicas? Pues mira, yo soy Carolina Valera, me dedico a la nutrición, soy dietista nutricionista y bueno, trabajo un poco así en especialización, ¿no? Soy nutricionista deportiva en deportes de resistencia. Trabajo el campo de los trastornos de la conducta alimentaria. Y también estoy muy focalizada en la salud hormonal femenina, que todo esto parece que sea muy dispar, pero, o sea, que son frentes completamente diferentes, pero en realidad muchos casos abarcan todo, ¿no? O sea, la persona es compleja y tenemos que poder atender un poco el conjunto. Vale. Todas estas áreas las tocaremos después, pero nosotros que hemos estudiado contigo la carrera, sabemos que has tenido ciertos problemas a nivel de salud y es algo en lo que nos queremos centrar porque la verdad es que puede ayudar a mucha gente. Ajá. ¿Puedes contarnos un poquito cuáles son estos problemas de salud que sufres o que has sufrido? Sí, hace años ya, porque estamos hablando de a lo mejor entre 10 y 12 años que empezó todo, empecé a tener dolor pélvico, muy en la cadera derecha. Y bueno, ese dolor fue en aumento y en cuestión de mes y medio, 2 meses, tuve que coger la baja por un dolor incapacitante completamente. Entonces, bueno, llevo luchando con esto desde entonces y bueno, ha llegado un momento en el que ahora estoy mucho mejor, aunque todavía está ahí la lucha. Pero, por ejemplo, nosotros cuando te vimos en la universidad, yo me acuerdo del primer día, o sea, ibas en silla, ¿verdad? O sea, como una especie de silla de ruedas, ¿no? Más o menos. Sí. Pero también te podías como levantar en ciertos momentos o algo así. Sí, claro. Exactamente la lesión que tuve, los médicos no saben bien cuál fue. Saben que fue a nivel del sistema nervioso, pero una vez ya empezaron a investigar y demás, pues bueno, esa lesión ya había desaparecido y la consecuencia fue que se quedó el dolor. Esto parece como muy esotérico, ¿no? Porque siempre relacionamos que el dolor viene de una lesión y está porque hay una lesión o hay un daño. En el momento que desaparece ese daño estamos acostumbrados a que el dolor desaparece. Bueno, pues hay personas, como en mi caso, que eso no sucede así y es como si el cerebro se quedara enganchado en la señal de dolor y no es capaz de resetearlo. Entonces, bueno, es complicado porque no existe una solución, no existe un tratamiento, hay mucha investigación al respecto, pero la cosa está ahí que
es persistente y bueno, hay que aprender a vivir con ello, sencillamente. Vale, para que la gente se ponga un poco en situación, además de todo esto, tú antes, previa a esto, eras una persona pues que hacía carreras de montaña, esquiaba, ¿no? Cuéntanos un poquito cómo es pasar de realizar bastante deporte a que te suceda esto. Bueno, es abrumador. Al principio no te lo crees. Es decir, en muy poco tiempo pasas de estar, lo que tú dices, ¿no? Corriendo por la montaña o haciendo presentaciones en el trabajo, viajando, tal, y de repente te encuentras encamada, que el dolor no te permite ni levantarte en ocasiones para ir al baño y claro, es muy abrumador porque no tienes... Porque sobre todo al principio, lo que os decía, ¿no? Al no saber el por qué, no lo comprendes, no estamos preparados para asimilar algo así. Y todo, bueno, es que realmente es sentirte abrumado, incapacitado completamente. Bueno, quizás las dos palabras más descriptivas son estas: te sientes desbordado de la situación. ¿Pero esto te sucede de la noche a la mañana o hay una transición? Hubo una transición, ya te digo, yo aquel verano recuerdo haber hecho una ruta por refugios en el Pirineo, en octubre, o sea en septiembre empezarme el dolor en la cadera, empezar a ir coja, a primeros de octubre hacer una convención y demás, que tuve que estar de pie y tal, y lo siguiente es que se me durmieron las piernas y ya no poder más. Es decir, todo fue en cuestión de, no sabría decirte si 2 meses. ¿Y el tiempo en el que habéis ido mejorando un poquito? O sea, ¿cuánto tiempo ha requerido más o menos de...? Bueno, primero te encuentras en esa situación de dolor, pero es que no se para ahí, va a más todavía. O sea, ya coges la baja laboral porque no puedes responder al trabajo, no puedes desplazarte. Yo viajaba mucho y después, claro, el dolor fue aumentando durante los 2 primeros años, primer año, segundo año, hasta que en un momento dado conozco a un neurólogo especializado que es investigador de dolor crónico. Y bueno, me dio una serie de pautas para seguir y fue cuando empecé a hacer un cambio en la evolución general de todo, ¿no? Fue como el principio de la luz, por decirlo. Si no me equivoco, creo que durante la época que estábamos estudiando, ¿no? de la carrera, creo que estabas como en tu peor momento de salud. ¿Hubo algún momento en que dijiste, ya está, no puedo más, tiro la toalla y dejo los estudios? Bueno, cuando nos conocimos, de hecho, era el iceberg, que es que la punta que os digo que sufrí y demás. Conocí al neurólogo y a partir de este neurólogo fue cuando empecé. Si esto fue en un mes de junio, pues en septiembre empecé la universidad. Es decir, que nos conocimos justo en el inicio de la luz, ¿no? Por llamarlo así. Y o sea, sensación de decir tiro la toalla, estoy hasta los topes. Sí que hay muchos momentos, ¿no? Porque puedes ser muy optimista, puedes ser muy positivo, luchar, etcétera, pero siempre hay momentos que te sientes desbordado, ¿no? En la universidad, claro, yo estaba físicamente muy mal, el dolor no te permite concentrar. Tienes pérdidas de memoria, o sea, el sufrir dolor crónico, las personas, si hay alguien que lo esté escuchando, van a saber de lo que estoy hablando, ¿no? Tienes dificultad para fijar la vista, para escuchar, para mantener una conversación. ¿Por qué? Porque es tan intenso que el cerebro lo que está es intentando luchar contra eso. Entonces, todo lo demás lo interpreta como secundario. Y no es que tú no quieras o no, es que realmente no puedes. O sea, estás en una lucha constante, ¿no? por tirar adelante. Entonces, el cerebro lo que hace es priorizar. Y ahí se priorizaba pues, el intentar que ese dolor disminuyera, ¿no? Entonces, escuchar o mirar o memorizar como que no es el momento, ¿no? Un poco la interpretación que hace el cerebro.
Y sí que hay días que piensas, sobre todo porque me acuerdo que hay momentos en los que evidentemente estás estudiando y hay un cúmulo de trabajos que presentar, ¿no? Y la formación actualmente está muy diseñada para hacer muchos trabajos. Y claro, recuerdo etapas que se te juntan todos esos trabajos con los exámenes, que además son trabajos muy colaborativos. Claro, ahí cada persona va a su rollo, o sea, va a su ritmo, a su rollo no, pero sí que va a su ritmo, ¿no? Y prioriza unas cosas o otras y tal, y te encuentras que a lo mejor un trabajo, la gente no va al ritmo que tú necesitas, que tienes mucho trabajo, que encima te cambian la normativa de evaluación a mitad de curso, por parte de la universidad, ¿no? El criterio aquel de si eres semipresencial o presencial, vosotros os acordaréis de esto, que de repente te dicen, pues ahora vais a tener menos tiempo para hacer los exámenes, encima no vais a poder retroceder para analizar las preguntas, bueno. Y yo recuerdo momentos de estos de mucho caos, de decir, bueno, yo no puedo asumirlo todo, es decir, ¿qué me estáis contando? No me pongáis más trabas, que bastante tengo con lo que tengo, ¿no? Y un poco la sensación, sí, momentos de estos sí que los tienes. Y a lo largo bueno, es que sigues todavía, ¿no? Digamos, sufriendo un poquito este dolor. Sí, ahora sigo teniendo los brotes, ahora el dolor diario es menor, es más asumible y me permite pues poder trabajar. Claro, he estado muchos años sin trabajar porque no podía, pero ahora pues me permite trabajar, me permite tener una vida cotidiana normal, o sea, sin extras. Yo si voy a trabajar ese día sé que no puedo salir a comprar porque no tengo energías para tanto, pero entonces lo que hago es organizarme mucho las cosas, cómo las tengo que ir haciendo para llegar a todo. Evidentemente, excursiones al campo ya no son súper escasas, por no decir que muy nulas, porque necesito días de descanso para poder ir a caminar o poder hacer cosas extras, ¿no? Entonces, claro, en el día a día esto no lo puedo hacer, no hay horas suficientes para ello. Entonces, he conseguido de estar en cama, no poder levantarme para poner un lavavajillas o ir al baño, pues he pasado ahora a tener una vida normal, sedentaria, poca actividad y, bueno, lo justo. Si hay una comida con amigos puedo ir ir con los amigos o con la familia o tal, pero ya está. Cosa que también hay un ejercicio que me dice mi pareja que hay mucha gente que vive de esa forma. Digo, ya, pero claro, una cosa es cómo vive la gente y otra cosa es tu forma de ser, tu forma de hacer, ¿no? Que puede ser muy dispar. Pero bueno, he conseguido eso, una normalidad y una estabilidad. Luego entraremos un poco en esto que estabas comentando de gente que tiene absolutamente todas las capacidades completas, digamos, que no ha sufrido pues ninguna enfermedad o ninguna afectación, cómo no realiza teniendo todas las capacidades, pero luego entraremos. Quiero hacer pequeño paréntesis para agradecerte mucho que hayas venido porque, claro, con lo que dices, claro, tiene un coste energético para ti venir hasta aquí y la verdad es que estamos súper agradecidos. Bueno, lo hago con todo el cariño del mundo, es decir... Muchas gracias. Incluso hacer el podcast porque al final el tema de los nervios y demás también influye un poquito, o sea que gracias. A la vez es emocionante, ¿no? Está guay. Claro, te preguntaba por eso que si a día de hoy aún seguías sufriendo esos episodios, porque ¿cómo te afecta el estrés o cómo te afectaba el estrés anteriormente cuando estabas en el pico? Sí, bueno, cuando estaba en el pico el estrés era matarme. O sea, sé que parece muy exagerado, pero era fulminante. Me dejaba completamente cao. Si pensabas que el dolor ya no podía ir a más, todavía se multiplicaba más, es decir... horrible, o sea, piensa que tiene explicación hormonal incluso, ¿no? Cuando estás así, el cortisol se dispara con el estrés, con lo cual es proinflamatorio y todo se desencadena, ¿no? Y actualmente, pues sigue pasando. Yo tengo que controlar mucho las situaciones de estrés, con lo que los proyectos que me llegan y demás, pues escojo muy bien qué es lo que hago y lo que no, las colaboraciones y demás, porque una cosa sí que la tengo, es decir, si me comprometo a algo es para hacerlo, no para dejar colgado a los demás. Entonces,
Es lo que te digo, selecciono muy bien qué actividades, tanto a nivel personal como a nivel laboral, para no llegar a esos extremos. Que pese a eso hay una situación, bueno, es como todo, no puedes controlar al milímetro lo que te sucede en la vida, ¿no? Pero sí que al menos minimizas esas situaciones y haces que sean pues, lo menos frecuentes posible. ¿Y algún tip que nos puedas dar para manejar un poquito estas situaciones de estrés, si suceden? Bueno, pues respirar hondo. Vale. Aceptar que ese día es lo que hay, que no puedes, ya sabes que hasta que no pase no vas a poder abarcar más cosas, con lo cual te relajas, mucha meditación y sí, es que y bueno, trabajar mucho en el autoconocimiento, eso sí, porque es todo un proceso, llegar a conocer toda esta reacción del cuerpo, mental y demás, pues da trabajo. Perdón. Que digo, claro, porque la primera impresión de una persona que a priori tiene una vida saludable, practica deporte tal y cual, y de repente te sucede esto, el shock mental tiene que ser... Sí, ya os decía, es abrumador. Sí. O sea, es que no te puedes hacer a la idea si no te pasa. Porque pasándote no te lo crees. O sea, yo cuando vivía digo, es que no me lo creo. Es decir, claro, bueno, es que ¿cómo te lo vas a creer, no? Si hace 2 días estabas, no sé, es incomprensible, sencillamente. Bueno, y tú lo que has dicho del tema del autoconocimiento, ¿no? Al final, saber hasta dónde puedes llegar para, claro, evidentemente, no volver otra vez a retroceder, exacto, ¿no? O sea, volver otra vez a estar en cama o tal, o que estés un día que no te permita hacer absolutamente nada. Entonces, exacto, al final, ostras, creo que es muy importante el tema, lo que has dicho, de conocerse a uno mismo, hasta dónde llega, hasta dónde tiene el límite, para no retroceder 2 pasos y seguir avanzando. Sí. Pero que, en definitiva, es un ejercicio que todo el mundo debería hacer, tanto si estás con salud como si no. Porque el estrés es una gran plaga actual y acarrea tantos problemas de salud que, en mi caso, pues bueno, me ha acarreado esto, que evidentemente es un factor de los que más me ha afectado, pero cualquier otra persona que vosotros mismos seguro que notáis que cuando estáis estresados funcionáis peor. Pues eso, sostenido en el tiempo, acaba acarreando problemas, ¿no? Uno de los consejos que siempre se da en nutrición es el cambio de hábitos. Pues uno de los cambios de hábitos que hay que hacer es el manejo del estrés, por ejemplo. O sea que unos en mayor medida, otros en menos, pero ahí está. Totalmente de acuerdo, sí. ¿Crees que la enfermedad tuvo algo que ver con que decidieras estudiar nutrición? Pues mira, sí, 100%. A mí la nutrición siempre me ha gustado. Además, siempre he tenido un sistema digestivo de aquellos que te dan problemillas, que siempre tienes que si tienes que hacer dieta porque te duele el estómago, ¿no? Yo recuerdo con 13 años pedir el ticket en el colegio de la dieta porque tenía, bueno, un dolor o cogía diarreas o tal, ¿no? Bueno, es igual. La cuestión es que siempre me ha gustado. Me gusta mucho la cocina, me gusta todo lo que tiene que ver con el mundo, incluso la presentación de los platos, o sea, es todo el conjunto. Y de hecho me hubiera dedicado, antes de estudiar ingeniería, quería dedicarme a algo de la vía sanitaria, pero no encontraba el qué. Entonces, bueno, sí que quise hacer medicina, pero claro, las notas eran las que eran y las que siguen siendo. Y entonces, pues como también me gustaba el mundo de la ingeniería, pues decidí hacer ingeniería y bueno, me dediqué gran parte de mi vida a eso, ¿no? Posteriormente, bueno, vamos al grano, ¿no? El tema este de si ha tenido algo que ver. Pues cuando conocí a este neurólogo que os comento, que me ayudó a hacer el cambio de percepción de lo que es el dolor y demás, le comenté que estaba pensando claro, yo en cama, cuando estás tan encamado, sufriendo y tal, piensas, bueno, necesito pensar en otra cosa porque si no te vuelves loco, ¿no? Y yo estaba pensando en hacer un máster online de marketing o algo relacionado con lo que yo ya hacía, pero a nivel complementario. Y se lo planteé y me dijo, ¿estás loca? Para empezar, dijo, no, si quieres estudiar o hacer cualquier cosa es estupendo, pero nada que tenga que ver con tu mundo laboral. O sea, tiene que ser algo
que tú disfrutes, algo que te dé placer, ¿no? Claro, cuando hay sufrimiento no tienes que hacer algo que te da más sufrimiento, se trata de ser capaz de percibir el placer de alguna manera. Y entonces pensé en esto, en la nutrición. Primero hice algunas clases de cocina y demás así online y tal, cursillos de estos. Aprendí muchísimo de cocina vegetariana y vegana también. Y al final, pues de cabeza me informé sobre la nutrición, los programas estos online o semipresenciales y demás, y empecé. Y empecé a modo terapia, ¿eh? O sea, porque imaginaros hasta qué punto necesitaba yo desconectar de lo que estaba viviendo para dedicarte, o sea, para estudiar un grado con lo que tenía, ¿no? Pues la verdad es que ha sido la bendición, en realidad. De terapia al estrés de los trabajos, ¿no? En la uni. Ahí está. Pero bueno, la verdad es que he disfrutado muchísimas de las asignaturas. Evidentemente las hay que son un poco aburridas, ¿no? O que son un poco palo, pero es inevitable. Pero hay muchas en las que he disfrutado mucho y bueno, haber conocido a personas, bueno, a vosotros mismos y tal, pues un placer, ¿no? Y la verdad es que sí, he sido capaz de, dentro de lo malo, haber podido disfrutar y ese aliciente que tienes en la vida de, ¿no? Lo que te hace, lo que te motiva y tal, pues he sido capaz de volver a percibirlo, así que muy bien. Y después de todo lo que has pasado, ¿ves la vida con los mismos ojos o crees que hay algo dentro de ti que realmente ha cambiado? Bueno, ha cambiado todo mi ser, o sea, completamente. Antes era una persona, imaginaos la mentalidad de un ingeniero, todo planificado, todo meticuloso, ¿no? Todo el tiempo ocupado, todo programado, y el trabajo era mi vida, de hecho, es decir, le dedicaba muchísimas horas al trabajo. Pero yo me consideraba una persona muy familiar, o sea, es que siempre he sido muy familiar y tal. Y pensaba que lo hacía bien y que el tiempo, aunque era escaso, pues ahí estaba y tal, ¿no? Con la familia. Y al contrario, es decir, me he dado cuenta de que no le daba el valor que tiene en realidad. Es decir, no eres consciente de lo que tienes hasta que lo pierdes, ¿no? Un poco en esa línea. Yo de viajar muchísimo, mi hija era pequeña en aquel momento, pues no estaba apenas con ella, les dejaba a mi hija con alguien siempre. Pues bueno, ahora mi prioridad evidentemente es mi familia, el trabajo es un medio, no es un fin, cosa que antes estaba todo tan confuso que era más fin que medio. Y lo primero es realmente ahora la concepción de que lo primero es la familia, realmente lo primero es la familia, los amigos y demás, las aficiones. Son fundamentales tener aficiones en la vida y disfrutarla. Es decir, el dinero está para poder disfrutar y poder vivir. Sin eso no, ya puedes tener mucho dinero que no tiene valor realmente. Brutal. Sí. ¿Qué crees que te ayudó a superar los peores momentos de la enfermedad? Bueno, las dos personas principales en mi vida, mi hija y mi pareja. Es decir, claro, mi hija era pequeña y yo la veía. Ella tenía, pues creo que 4 o 5 años y una niña muy activa, muy de necesitar mucho de ti, ¿no? De querer hacer cosas contigo y demás. Claro, de repente la veo que no podía responderle, me quería abrazar y me dolía físicamente el abrazo, o sea, ver que ella necesitaba de mí. Bueno, es que es lo que tú eres quien es madre o padre, pues lo sabe, ¿no? Ese cariño, mamá, quiero verte bien, pues es brutal. Y después el apoyo de mi pareja ha sido fundamental, es decir, siempre, es que en todos los momentos ha estado ahí, me ha llevado a todos los médicos, a todos los fisios, a todas las pruebas. Cuando he necesitado simplemente una caricia, él me la ha dado, o sea, todo, lo son todo. Ese apoyo ha sido fundamental.
y bueno, creo que ha sido lo más importante, realmente. La familia al final, ¿no? Igual que ahora, claro. Que ha habido más gente que me ha apoyado, el resto de la familia también, los amigos y tal, pero si hay que resumir, ellos dos, esa convivencia, ese ver cómo están sufriendo por ti, que no te gusta, ¿no? Que es la reacción que yo he tenido, o lo que a mí me provoca, mejor dicho, más que reacción, es querer superar. Entonces, bueno, ha sido lo que me ha hecho tirar en los momentos más críticos. Tus pilares básicos, vamos. Sí. Y aparte de la familia, en la que obviamente pues, te apoyaste, ¿hay algún hábito o hábitos que te ayudaran en pasar los momentos difíciles? Sí, bueno, yo esto no lo digo porque la gente piensa que es una tontería o a lo mejor es mi percepción, ¿no? Pero yo me fijé un mantra, pensé, si existe o no existe no lo sé, pero yo me voy a repetir, mi cuerpo está sano y voy a salir de esta. Y me imaginaba constantemente, con dolor, con todo, pero me imaginaba en los tiempos en los que yo iba en bici, en los tiempos en los que yo corría con mi hija, cuando iba por la montaña, y era constante. Es decir, en lugar de entrar en el bucle mental de qué mal estoy, cómo me duele, me voy a morir, que no he tenido riesgo de muerte nunca, o sea, pero ese pensamiento, ese bucle negativo que sucede cuando estamos mal, pues me obligué a crear un bucle positivo para contrarrestar el negativo. Y bueno, es una cosa que me he inventado yo, es decir, pero me ayudó, me ayudó a mantener la mente en positivo, ¿no? El querer volver, el querer, si no vuelves a ese punto que no he vuelto y no sé si volveré, pero sí que a avanzar cada día un pasito más, ¿no? Si un día puedo hacer bajar las escaleras de casa, pues eso que he ganado. Entonces, bueno, ya te digo, ha sido un hábito mental, un trabajo mental más bien. Bueno, a mí me parece perfecto y brutal a la vez, porque al final el cerebro solo puede tener un pensamiento a la vez. Claro. Entonces, dicen los expertos que si tienes un pensamiento negativo que te está viniendo y lo arrastras con uno positivo hacia abajo, no aparece el negativo, ¿no? Al final solo puedes tener un pensamiento a la vez en la mente y Pues, sí. ya esté uno demostrado, ¿no? Que es un poco la gracia. Bueno, a ti te ha funcionado, seguro. A mí me ha funcionado. Yo pienso que para el dolor crónico persistente realmente es una herramienta potente. Eso y el imaginarte que el dolor es una mochila que llevas, ya está. Es decir, no forma... A ver, quizás es una paranoia, pero el hecho de imaginarte el dolor dentro de una mochila, que lo sufres, que lo sientes porque notas el peso, ¿no? Pero que está ahí, que no te define, que no eres tú, hace que lo vivas con otra perspectiva. O sea, ya no determina lo que vas a hacer constantemente en tu día o en tu futuro. Entonces, bueno, ya te digo, es quizás un poco ida de olla mía, pero es lo que me ha ayudado. No, yo veo un fuerte trabajo mental y que puede ser muy útil, claro. Totalmente. ¿Crees que el cambiar tu alimentación te ha ayudado a mejorar tu estado de salud? Sí, completamente. El dolor, cuando hay dolor crónico persistente, hay un proceso inflamatorio de base. Entonces, todo lo que sea eliminar o favorecer la desaparición de la inflamación siempre ayuda. La alimentación, sabemos que la alimentación puede ser o proinflamatoria o antiinflamatoria, con lo cual coger unos buenos hábitos alimentarios e intentar dentro de las posibilidades de cada uno los mejores hábitos de vida posible, pues eliminar tóxicos, ¿no? El tabaco, el alcohol, que yo no fumaba ya, pero el alcohol, pues evidentemente alguna copita pues sí que tenía, ¿no? Pero me refiero a que todo lo que sea eliminar todo lo que puede favorecer un proceso inflamatorio, pues bienvenido sea. Sí, sí. Bueno, actualmente estás mejor, evidentemente ya puedes dar paseos por la montaña, etc. ¿Cómo te sientes al volver a poder disfrutar de ese momento?
me siento orgullosa, ¿no? O sea, puede ser soberbia, ¿no? Pero en realidad me siento orgullosa de haber conseguido llegar a esto. Me siento feliz bueno, de haber salido del hoyo. Sé que todavía me queda mucha lucha por delante y ya te digo, no sé hasta dónde voy a llegar, ¿no? Pero haber conseguido esta estabilidad, poder compartir mejores momentos con la familia, con los amigos y demás, y vivir las experiencias que corresponden a una persona de mi edad y tal, pues está súper bien. Bueno, ya te digo, estos dos sentimientos. Normal, al final pasas, o sea, de no haber estado tanto tiempo sin poder disfrutar de ese momento y ahora volver a hacerlo. A veces no nos damos cuenta en las pequeñas cositas que tenemos a nuestro alrededor, un simple paseo por la montaña, ¿sabes? Que ahora mismo a ti pues te sabe a gloria. O sea... No, me sabe a gloria. Piensa que después de pasar tanto tiempo en cama y después iba con la silla a la universidad y con las muletas y tal, claro, yo no tenía una lesión que me impidiese caminar, pero sí que tenía el dolor que me impedía caminar. Entonces, lo que decías, yo me podía levantar, pero no podía estar de pie. Es decir, una cosa como... claro, el hecho de poder volver a hacer todas estas cosas, bueno, no te lo crees, no te lo crees. Es un regalo. ¿no? Un regalo, sí. Como un regalo. Y después de todo lo que has pasado, de estar encamada, la silla, las muletas, ahora poder tener actividad, ¿qué le dirías a toda esa gente que dice no tengo tiempo para entrenar o me da pereza, prefiero estar en el sofá? ¿Qué mensaje le podrías enviar? Que no saben lo que tienen. Es decir, tener salud y no aprovecharla, cuando la pierdes es que, bueno, es un poco el pecado que cometemos todas las personas, ¿no? Que no valoramos lo que tenemos hasta que lo perdemos. Y cuando se trata de salud, ostras, es que da igual que no tengas tiempo, no pongas excusas. Es decir, si son 5 minutos lo que tienes, haz 5 minutos de ejercicio. No pasa nada. O sea, que no esperes a tener el momento perfecto, ideal, porque eso no va a existir nunca. O sea, que solo puedes 5 minutos mientras miras la tele y demás, pues haz 5 minutos con la elíptica o con las mancuernas o lo que sea, pero hazlo. Menos es más, o sea, completamente. Yo diría que se dejaran de momentos ideales y demás, porque lo ideal es idealista, ¿no? En definitiva. Y personas que están pasando por algo como lo que has pasado tú, ¿algún consejo que le podrías dar? Sí. Yo recomendaría, no me sale ahora la palabra, que no tengan miedo a pedir ayuda. Si tiene que ser de un psicólogo, si tienen que pedir ayuda, es igual, del tipo que sea, como si es para que te lleven el bolso, porque pensabas que podrías y te has dado cuenta que no puedes llevar al bolso. Pide ayuda. Y luego que no desesperen, es decir, aceptación. Era la palabra que buscaba, aceptación. Y no me refiero a aceptación desde una perspectiva de tiro la toalla y me dejo llevar por la enfermedad. No, aceptación en el sentido de, vale, esto es lo que tengo, vamos a construir a partir de ahí, ¿no? O sea, ¿qué podemos hacer a partir de... Vale, yo estoy en esta situación, tengo estas limitaciones, tengo siento todo esto, tal, puedo hacer esto, no puedo hacer tal, pues vale, a partir de ahí, ¿qué puedes hacer más? Y empezar a trabajar desde ahí. Yo creo que es vital, es vital. Perfecto, yo imagino que lo agradecen, sobre todo si están en el punto más bajo, ¿no? Al final, pues, alguien que ya ha pasado por todo esto, pues, siempre es de agradecer. Entonces, Carol, ahora tenemos 2 bloques, ¿vale? Uno un poquito más enfocado a nutrición deportiva, que me voy a encargar yo, y otro más enfocado a sistema hormonal, que se va a encargar Miriam. ¿Vale? Entonces, vamos a centrarnos en el deportivo. Últimamente está muy de moda quitarse los carbohidratos, ¿no? Es como la moda, siempre hay modas diferentes en nutrición y ahora está como muy de moda esto. ¿Qué opinas de quitarse los carbohidratos en deportes de resistencia? Si baja el rendimiento o no, ¿qué sabes al respecto? Mira, es un gran error.
Es decir, el tema de los carbohidratos actualmente está súper demonizado. Es como decir carbohidratos o no que me engordo, pero en realidad es una corriente muy equivocada porque la principal gasolina que tiene el cuerpo es el carbohidrato. Entonces, si lo eliminas tu fuente de energía. ¿Qué sucede? Que eliminar los carbohidratos se puede utilizar como una estrategia puntual en un momento dado, bien controlado y que no sea de larga duración. Pero eliminarlos por sistema, como se está haciendo actualmente, es un gran error. Eso te lleva a simplemente más predisposición a las lesiones. Te lleva a un agotamiento, a una fatiga adrenal. Te lleva a una amenorrea hipotalámica. Te lleva incluso a una conducta de mala relación con la comida que puede llegar a desarrollar un TCA. Es decir, pienso que es el gran error, que la gente no está siendo consciente de ello y está haciendo mucho daño a mucha gente esta corriente. Yo creo que demonizar cualquier nutriente, no macronutriente en este caso, es un error ya de por sí, por lo que dices un poco, porque es una mala relación con la comida al final. Exacto, ¿no? Sí, sí. Vale. Y a mí me pasa que he salido a correr alguna vez y sin ir más lejos, la semana pasada, y me entra un retorcijón que me muero. O sea, que me muero es que me tengo que meter en medio del bosque, en todo caso, porque ya no aguanto más. ¿Qué nos podrías decir al respecto de esto? A ver si hay algún tip, algo que pueda ser útil. Bueno, mira, eso puede ser por algunos motivos. Puede ser porque has comido previamente muchas grasas. Es decir, mucha gente relaciona, igual que antes decíamos que no los carbohidratos, ¿no? Comer pasta para salir a correr, ¿no? Es una relación. Vale, pero si esa pasta está hecha con una salsa muy grasienta, esa grasa hace que el estómago vacíe mucho más lento, con lo cual tenemos ahí un trabajo que puede acabar provocando esto. Puede ser que, igual que la grasa, haya comido mucha fibra. Un ejemplo muy fácil es, por ejemplo, los dátiles, ¿no? Los dátiles están súper de moda ahora. Ahora todo se hace con dátiles. Son imprescindibles en la vida. No los habíamos probado en la vida y ahora son imprescindibles. Bueno, pues los dátiles... bueno, mira, con los dátiles voy a aprovechar otra de las causas, ¿no? Bueno, ya que conocéis todo el tema de las intolerancias, ¿no, Miriam? Claro, es como si todos fuéramos en parte intolerantes a la fructosa, ¿no? Esto está dicho así como con pinzas, que no es así, pero ¿qué sucede? Que si comemos mucha fructosa, también puede provocar esta sensación que tú dices de tener el retortijón en el ejercicio físico. Entonces, claro, ¿por qué digo esto, lo de los dátiles? Bueno, porque los dátiles son muy altos en fructosa y muy altos en fibra. Entonces, claro, un corredor que come dátiles porque son fuente de energía, sí que es cierto que son fuente de energía, pero no son una buena estrategia para cuando estás corriendo, ¿no? Luego hay momentos cuando corres que pueden ser críticos. Es diferente comer cuando vas de subida que cuando vas de bajada, ¿no? Esto también, el comer de bajada también puede provocar alteraciones gastrointestinales porque el bote es diferente. En cambio, cuando subes siempre bajas el ritmo, con lo cual puedes comer con más calma y sin provocar estas... O sea, yo recomendaría poca fructosa, poca grasa y poca fibra si vas a salir a correr. Vale. Bueno, siempre poniendo en contexto que sea correr de verdad, ¿no? O sea, exacto. Si es pasear... Ya, exacto, no 5 kilómetros, ¿no? Ya. Entiendo Sí, que tú sí. corres. Sí. Entonces, por lo que me dices, ¿estarías a favor o en contra de los geles? Mira, los geles estoy a favor y en contra, en función de quién, cómo y cuándo los utiliza. Es decir, como ayuda ergogénica están demostrados que funcionan, están avalados por la ciencia, pero claro, no podemos hacer el cafre, ¿no?, entre comillas, y dejar de comer cosas para tomarte un gel y tener energía. Es decir, no, hay que priorizar primero la comida, los alimentos reales y en caso necesario de que el ejercicio que vas a realizar realmente necesitas
una cantidad de carbohidratos a la que no puedes llegar a través de la comida, por ejemplo, pues a nivel estratégico sí, estratégico o de ayuda, ¿no? Pues ahí sí que recomiendo los geles, pero sin olvidarnos de que antes de llegar al gel hay que aprender a comer. Totalmente de acuerdo. ¿Y crees que los deportes de resistencia llevados a un nivel de competición son saludables? Bueno, ahí estamos en una línea que, claro, todo depende un poco de qué ayudas, o sea, de qué, ahora, ¿cómo lo digo? De qué estrategia nutricional, de entrenamiento y demás estés llevando. Si tienes un buen consejo nutricional para hacer tus entrenamientos y demás, que llegues a hacer deporte así de élite, pues puedes llevarlo de forma saludable. Otra cosa es que, por ejemplo, en los deportes de resistencia, claro, correr por la montaña se ha puesto de moda hace pocos años. Entonces, ¿qué va a pasar? O sea, ¿qué consecuencias va a tener para el físico todo ese exceso de deporte, esas alteraciones y demás? Claro, eso no lo sabemos todavía, ¿no? Pero sí que es cierto que en cualquier deporte vemos que las consecuencias, o sea, todos los deportistas de élite tienen consecuencias físicas posteriores, ¿no? Vemos a un Rafa Nadal que, con las lesiones que tiene actualmente, o cualquiera que está retirado, pues puede padecer más tendencia a artrosis, a déficits de, bueno, problemas de salud X. Entonces, yo creo que es saludable, pero tiene un coste para el físico, evidentemente. Con un desgaste, ¿no? Que al final llevado tan al extremo. Exacto. Y esto se ve agravado si no tienes una buena estrategia nutricional o una buena estrategia a nivel de entrenamiento, ¿no? Pero yo que soy nutricionista, pues a nivel nutricional, si no tienes una correcta estrategia nutricional para hacer el pre, el durante y el post entrenamiento para recuperarte, pues este deporte de élite, claro, cuanto peor llevas estas estrategias, pues más consecuencias tienes después. Claro, y metiéndonos en el mundo de deporte de élite, ¿qué opinas de estos niveles de grasa tan bajos que, sobre todo en corredoras, ¿vale? Porque expongo a las mujeres, ya que hay incluso mujeres que llegan a perder la menstruación. ¿Es necesario unos niveles de grasa tan bajos? No es necesario ni recomendable. Es decir, me preguntas por las mujeres concretamente, ¿no? Esto se ha normalizado durante muchísimos años, ¿no? Ver, por ejemplo, las gimnastas artísticas que a todas se les retira la regla, están años sin ella y demás. Esto se ha normalizado durante muchos años y se ha demostrado que es nada recomendable y que va en prejuicio de la salud de la mujer. Pensad que, las hormonas necesitan de un cierto grado de grasa, ¿vale? Para poderse producir. Entonces, si no tenemos grasa corporal, el cuerpo, o sea, el cerebro va a decir, bueno, vamos a dejar de hacer cosas que no son imprescindibles, ¿no? Y vamos a eliminar funciones corporales que no necesito para vivir y voy a priorizar las imprescindibles, el funcionamiento del corazón, por ejemplo, ¿no? El del propio cerebro y tal. Entonces, claro, cuando a una mujer se le retira la regla porque ha bajado demasiado su porcentaje de grasa corporal, esto significa que el cuerpo ha llegado a ese punto. El cerebro ha interpretado que se va a quedar sin reservas energéticas para funcionar con normalidad, entonces una de las funciones que no son imprescindibles es la función de la reproducción, con lo cual va a dejar de menstruar para tener energía para funcionar, para poder realizar sus funciones vitales, ¿no? El cerebro, el riñón, el corazón, o sea, todo esto. Claro, brutal. O sea, es llevado a un extremo, pues eso, no saludable. Exacto. ¿Y dirías que esto puede llegar a desencadenar un trastorno de la conducta alimentaria? Sí, de hecho, muchos de estos... es que la mayoría de los deportes lo conllevan. Hay una concepción de que, por ejemplo, ahora porque estamos hablando de deportes de resistencia, pero es extrapolable a otros, Pongámonos a un ciclista.
El ciclista busca el menor peso posible de la bici, ¿no? Van saliendo siempre pequeños detalles que te quitan 1 gramo, pero es 1 gramo menos que arrastras para poder ir más veloz. En el corredor pasa un poco similar. Piensa que en los corredores muchos son ciclistas también para entrenar. Y todo se contagia, es decir, cuanto menos peso, más ágil voy, más puedo correr, y como el objetivo principal es reducir el tiempo, pues ahí estamos. O sea, entonces empieza ahí una mala relación con la comida, empiezas a contar calorías, empiezas a sentirte mal porque has comido un chocolate de más que no deberías, y ahí pues acaba desembocando en trastorno de la conducta alimentaria. ¿Algún suplemento en los deportes de resistencia que nos puedas recomendar y que esté avalado por la ciencia, que no sea un vendehumos? Bueno, hay varios con evidencia A, totalmente, y los principales son, bueno, los que se ven en muchas tiendas actualmente, ¿no? Están las barritas, están los geles, están la proteína aislada, está ya otros que no son tan habituales, bueno, los electrolitos, las bebidas deportivas, pero aparte de esto, que estaría dentro de lo que es comestible, ¿no? Hay otros suplementos, pero que se tienen que utilizar como estrategias, no como hábito. Serían la cafeína, la glicina para la hidratación, por ejemplo, ¿no? Para hacer hiperhidratación. Estaría también, por ejemplo, tendríamos los gummies, tendríamos... Bueno, es que hay muchas cosas. La betalanina, bueno, hay varios, pero cada deporte pues tiene... O sea, si tú practicas un deporte, cada suplemento pues tiene una finalidad concreta. No tiene que ser tomar suplementos así porque sí. Que es lo que nos encontramos muy común, ¿no? En la sociedad en general. Exacto. La gente piensa que hago este deporte, pues tengo que comer tengo que tomarlo todo sí porque sí. No, a ver, haz una estrategia nutricional y estará dentro, pero no significa que para todo. O sea, no necesitas un gel, que me preguntabas antes, para hacer una carrera de 5 kilómetros. O sea, es que no, ahí... O sea, es un caso muy exagerado, pero es que te encuentras gente, exacto, que se mete en el chute para 10 kilómetros. Dices, no. Ya. Bueno, igual que en el entreno, no sales y haces farlex, hits, tirada larga, todo en el mismo día, pues claro. En suplemento entiendo que exactamente lo mismo. Exacto. Vale, y aprovecho para preguntarte, porque ya que estás hablando de suplementos y que hay mucho y que hay estrategia, si alguien que nos está viendo tiene pensado pues, llevar a cabo una planificación nutricional, ¿dónde te pueden contactar? Bueno, tengo el correo electrónico info@carolinavalera.cat. Tengo también el Instagram, que ahora empezaré a activarlo. Lo tengo, pero no he sido muy activa hasta ahora porque he estado en otros frentes, como habéis visto, pero que sería @carolinaval_dn. Y bueno, la página web pasa que está en construcción, entonces solo veréis una pantalla con el logo y tal, y el contacto, con lo que podéis... Vale, igualmente nosotros siempre dejamos el contacto de los invitados, por si alguien quiere contactar contigo, pues ahí lo tienen. ¿Presencialmente dónde estás completamente? Estoy en Caldas de Montbui, pero también realizo visitas online, o sea que no sería ningún impedimento en ese sentido. O sea, en todo el mundo. En todo el mundo. Sí, porque voy a aprovechar a dar un dato que es bastante curioso, pero nuestra segunda audiencia es de México. Sí, ¿cierto? Sí. Así que un saludo a toda la gente de México. Vale, cambiando un poquito, nos vamos hacia la profesión en sí, ¿vale? Sí. ¿Cuál es la habilidad que destacarías como más importante de ser dietista nutricionista? Mira, yo no me lo pensaba, pero lo más importante es saber escuchar y empatizar. Yo creo que son las dos cosas más fundamentales, porque puedes saber calcular, puedes saber mucho de nutrición y demás, pero si en definitiva no eres capaz de conectar con la persona que tienes delante, ya le puedes explicar misa que ahí no va a fluir la información. Es decir, tienes que ser capaz de escuchar con empatía, saber el proceso que está viviendo esa persona, vital,
y entonces poder empezar a trabajar con ella, ¿no? Porque la estrategia va a variar mucho si es una persona que padece depresiones por un lado, o una persona que no tiene tiempo, o claro, si tú todo esto no lo escuchas, o una persona que tiene fibromialgia, lesiones en los hombros, que además tiene artrosis, tal, claro, es una persona que no puede moverse, entonces la estrategia va a ser completamente diferente a una persona que está físicamente en perfecto estado y tal, pero tiene problemas de salud mental, o, bueno, no sé, las circunstancias son muchas, entonces no puedes trabajar con una persona si no conectas y eres capaz de absorber todo lo que es el conjunto de la persona. Lo hemos hablado ya en otros podcasts, que al final es empatizar mucho con la persona y conectar y ponerte en su lugar y saber qué es lo que necesitan. Exacto, sí, porque tú puedes hacerle una dieta, se la pasas y en realidad no necesita la dieta. O sea, necesita otras muchas cosas diferentes. Entonces hay que saber ver esa necesidad. Sí que es verdad que es como la habilidad que todo el mundo ha destacado, ¿sabes? Es empatizar, sí. Es que trabajar con personas es eso, somos pura psicología y todo va a depender de eso, del trato. De entender a la persona, exacto. Dime 3 habilidades o hábitos que te hayan ayudado a ti y que puedas aconsejar a las personas que nos están escuchando. 3 hábitos. A ver, pues por ejemplo, un poco sería, haz ejercicio, ¿vale? Y lo que decíamos antes, da igual que sea 1 minuto, 5 minutos que 2 horas. Evidentemente, cuanto más tiempo, pues más lo vas a notar, pero empieza por algo. O sea, no esperes el momento ideal. Empieza por algo. Últimamente se dice que, bueno, está saliendo mucho por las redes, o yo lo he visto por lo menos, que hay médicos que dicen que, bueno, preparadores físicos diciendo que claro, que caminar no es hacer ejercicio. Dices, vale, de acuerdo, estoy completamente de acuerdo que no es hacer ejercicio, pero una persona que es completamente sedentaria, que no hace nada, le pones a ir 2 horas al gimnasio a hacer ejercicio, pues primero que no va a tener el físico para poder soportarlo, ¿no? Entonces, un primer paso es caminar. Empiezan a respirar mejor, empiezan a tonificar, a sentirse mejor con ellos mismos porque hay una evolución, entonces poco a poco puedes ir avanzando, ¿no? Es decir, que da igual el ejercicio que hagas, pero haz algo, 5 minutos, o sea, menos es más. Otro sería, claro, el tema de la dieta, ¿no? Siempre ponemos los máximos, ¿no? Hacemos el informe con todo lo máximo. Yo, en resumidas cuentas, cuando me viene y dice, es que son muchos cambios, digo, mira, pues deja de comer tan mal, ¿no? O sea, no, cuando haces el registro semanal y demás, pues les puedes aconsejar cosas que pueden dejar de hacer o cómo las pueden cambiar para empezar por algo. Es decir, hay veces que es imposible abarcarlo, o sea, puede ser muy abrumador para una persona, ¿no? Y bueno, pues come menos mal, sencillamente. Pues como colacao, ¿vale? Pues tómalo light por lo menos, ¿no? No sé, son pequeños cambios, pues come menos mal, ¿vale? Y luego otro es aprende a escucharte. Hay que aprender a escucharse, que lleva mucho tiempo, ¿no? Pero con la comida relacionamos siempre la ansiedad y el comer mucho. Claro, hay que saber diferenciar cuándo es hambre de verdad y cuándo es ansiedad. Y yo, uno de los ejercicios principales que siempre acabo trabajando es la escala del hambre, ¿no? Es decir, ponte en la situación de que cuando te entra esa ansiedad, intenta diferenciarlo, ¿no? ¿Cómo? Pues te sitúas en una escalera del 0 al 10 y intenta interpretar qué es lo que, o sea, ¿por qué comes? ¿Porque tienes hambre? ¿Estás saciado? Intenta descifrar qué es lo que estás sintiendo. Y a partir de ahí, al principio es como una locura, pero a base de ir haciéndolo, la gente acaba diciendo, ostras, no, pues yo pensaba que era ansiedad y es hambre. Claro, les dices en la consulta que no comen desde hace 6 horas y me dicen, no, es que tengo mucha ansiedad por la comida. No, tú lo que tienes es hambre. Y no te creen, pero claro, no has comido en 6 horas, tienes hambre. No, que es ansiedad, tal. Les haces hacer este ejercicio y entonces se dan cuenta, ostras, pues sí que pasaba hambre, ¿no? Es decir,
que hay casos en los que parece como muy lógico, pero la persona tiene que darse cuenta de que realmente es lo que es, ¿no? ¿Tengo hambre o tengo ansiedad? Y también pasa al contrario, ¿eh? Personas que dicen, tengo mucha hambre todo el tiempo, pero no, lo que tienes es ansiedad. Vamos a trabajar la ansiedad, ¿no? Son estas 3 cosas las que yo, 3 tips, sí. Perfecto. Bueno, ahora vamos a pasar ya al bloque de salud hormonal femenina. Entonces, para empezar este bloque, me gustaría preguntarte cuáles son las hormonas femeninas más importantes y cómo nosotras podemos saber si están en equilibrio. Vale, bueno, de hormonas femeninas hay varias, ¿eh? Pero yo creo que así, para hablar ahora un poco en entrevista, si nos centramos en los estrógenos y en la progesterona, creo que es lo fundamental para poder hablar un poquito del ciclo y tal, ¿no? Se ven rápidamente en una analítica, pero claro, la analítica hay que saber interpretarla. ¿Por qué lo digo? Porque hay que contextualizar en qué momento del ciclo se encuentra la persona cuando se ha hecho esa analítica. Tenemos que saber interpretar si estamos en la fase lútea o en la fase folicular, porque los estrógenos y la progesterona tienen una forma de ola, ¿no? Se van segregando al cuerpo, se van lanzando al cuerpo de forma así como una ola, y además contrapuestas, cuando una está en su máximo, la otra está en su mínimo, ¿no? Para entendernos. Entonces, claro, es importante en cada fase cuál es el pico, si de una hormona o de otra. Entonces, es esto, que hay que mirar la analítica y saber interpretarla. Vale. ¿Solo se podría saber con analítica? Pregunto, o sea, no lo desconozco completamente, ¿eh? Bueno, sí, principalmente sí, puedes hacer análisis de orina, porque hay algunas que se pueden interpretar, pero fundamentalmente se utiliza el análisis de orina. Vale. ¿Tú crees que la manera en cómo nos alimentamos puede afectar a este equilibrio hormonal? Sí, completamente. O sea, para no entrar en tecnicismos ni cosas de estas, piensa que la progesterona, por ejemplo, su precursor, es decir, decimos precursor a la sustancia de origen, ¿no? La molécula que después deriva en. Vale, pues la progesterona es el resultado de una reacción a partir del colesterol LDL, que es el malo, además. Entonces, claro, ¿qué quiero decir con esto? Pues que es imprescindible, o sea, sabemos todos que el colesterol en exceso no debe ser porque no es bueno para la salud, pero una parte es imprescindible porque si no dejan de producirse algunas hormonas y otras sustancias y otros precursores, ¿no? Que parten de ese colesterol, y es el caso de la progesterona. Por otro lado también, bueno, nuestra etapa fértil, ¿no? Empieza con la menstruación, pero para que las que nos están escuchando básicamente sepan la diferencia, ¿nos podrías diferenciar un poco entre ciclo menstrual y menstruación? Porque creo que no es lo mismo, ¿verdad? No, la menstruación es el sangrado, propiamente dicho, ¿vale? Entonces, es esa semana o esos días que estás sangrando, eso es la menstruación. Después el ciclo en realidad va desde el último día del que tienes el periodo hasta el primer día del siguiente periodo, ¿vale? O sea que uno sería el tiempo de sangrado, o sea, lo que es el sangrado en sí, y otro es lo que sucede hormonalmente entre las menstruaciones, ¿vale? ¿Y qué es lo que sucede? Pues esta oscilación que comentábamos entre la progesterona y los estrógenos. Se dividen en las dos fases, la lútea y la fase folicular, y por ejemplo en la lútea el pico se da con la progesterona y en la folicular son los estrógenos, ¿vale? Entonces una fase va del 1 al 13, la folicular, y la lútea va del 14 al 28. Entonces la menstruación, o sea, lo que es el ciclo, debería durarnos 28 días a priori, ¿vale? Cuando tenemos la regla, pues muchas de nosotras muchas veces sufrimos dolor de cabeza, pues tenemos cansancio, cambios de humor, dolor de ovarios. ¿Esto por qué es? ¿Por qué nos pasa? Es otra vez por la alteración en estas dos hormonas. Piensa que los estrógenos son energéticos, ¿vale? Nos dan mucha energía. Cuando decae esas hormonas en sangre, ¿qué sucede? Que tenemos
esa sensación de más debilidad, ¿no? De sentirnos más fatigadas, de tal. Entonces, además también regulan el estado de saciedad en el cerebro. O sea que tiene un significado fisiológico el hecho de que tengamos más hambre, cambios de humor, etcétera, etcétera, porque realmente es que no estamos igual en según qué fase del periodo. Y esto que nos comentas de que tenemos estos cambios hormonales, ¿tú crees que deberíamos comer de manera diferente dependiendo de qué fase del ciclo estamos? Pues un poco depende de cómo sufres esos efectos, ¿no? Si tienes, por ejemplo, si acusas mucho el cansancio o todo esto, sí que recomendaría, por ejemplo, afinar más en una dieta más saludable, más energética, más, ¿no? Que te aporte más energía y que sea menos inflamatoria, ¿no? Sería una forma de poder contrarrestar, pero se tendría que individualizar mucho, ¿eh? O sea, esto es muy a grosso modo, pero luego realmente tienes que ver la persona, claro, porque a lo mejor puede estar sufriendo un síndrome de disforia y en el que, o sea, esto es que todo este síndrome premenstrual es disfórico, o sea, que es como muy exagerado. Hay mujeres que sufren depresión en ese estado, ¿vale? Entonces, claro, hay que poder evaluar cada caso, en qué medida también dependerá de la cantidad de ejercicio físico que haga. O sea, hay varios factores que se tendrían que mirar para ver si es necesario ajustar la alimentación o no. Pero si tienes un periodo que no te enteras y demás, o sea que lo tienes y punto, y tiras bien, hacer mucha diferencia tampoco, bueno, no sería una gran estrategia. Porque entiendo que entre mujeres, o sea, hay diferencia de esta ondulación. O sea, hay chicas que son más planas en la ondulación y otras que están más alterado el ciclo. Bueno, es más la percepción de cada mujer, que te afecte más o menos. Es como todo. Antes hablábamos del dolor, ¿no? En mi caso, por ejemplo, claro, yo tengo el umbral del dolor, es que antes me hacían así y me dolía, ¿no? Podríamos decir, como un caso un poco más exagerado. Pues en esto pasa un poco lo mismo. La sensibilidad que tiene cada mujer pues es diferente. Entonces, una misma cantidad de hormona a una mujer le puede producir más efectos colaterales. Estoy hablando un poco muy coloquial, para que nos entendamos, pero claro, puede ser más sensible y sufrirlo más que otra. Ahí hay que mirar muchas cosas. Y puede que haya una evolución desde que la chica es más joven hasta que es una mujer más adulta. Sí, claro, piensa que cuando acabas de tener la primera menstruación, los primeros años, el sistema está madurando, ¿vale? Ahí no segregamos tantas hormonas en la infancia, ¿no? Las mujeres, bueno, los hombres también, es decir, no tenéis la menstruación, pero es diferente, faltaría más, ¿no? Pero es diferente que cuando estáis en la adolescencia hacéis un cambio hormonal también, ¿no? Pues a las mujeres nos pasa lo mismo, pasa que además es más visible porque tenemos la menstruación. Ese funcionamiento tiene que madurar y cuando llegamos un poco más a la madurez pues se estabiliza, luego está el embarazo que nos lo vuelve a interrumpir y vuelve a cambiar, o sea, los hombres es como que es más estable, ¿no? Podríamos decir, y la mujer pues hay varias fases en las que se ve interrumpido, alterado y luego el punto más de esto es cuando se nos retira la regla con la menopausia, o sea, que realmente cambia, no tiene nada que ver una jovencita con una más mayor. Con una mujer más mayor, claro. Bueno, estáis divertidas toda la vida, ¿no? Claro. Sí. Hay bastante cambio durante... ¿Es cierto que a las mujeres nos cuesta más perder grasa en según qué fase del ciclo estamos? Sí, porque, claro, cuando estamos en la fase lútea tardía, por ejemplo, segregamos más, a ver cómo lo explico, más prostaglandinas, ¿vale? Y hace que acumulemos más grasa, ¿de acuerdo? Entonces, sí, depende de en qué momento del periodo
tendemos a ganar más masa grasa y que es más difícil perderla. O sea, tenemos muchas fluctuaciones de peso. También está la retención de líquidos. Bueno, hay varias cosas que... Esto que nos comentas de la retención de líquidos, ¿por qué justo antes de que nos venga la regla nos sentimos así tan hinchadas? Un rollo pez globo. Ostras, sí, ¿eh? Hay personas que ¿ves lo que decíamos? Hay mujeres que lo acusan mucho más que otras. Pero esto o sea, el tema de la retención de líquidos con la menstruación es multifactorial, o sea, no es un tema tan simple. Y exactamente el qué, no hay el tema, pero sí que tiene mucho que ver con 3 temas, ¿no? Con el estado inflamatorio que sufrimos, que otra vez las prostaglandinas hacen ahí exacto. Y entonces ahí, claro, la inflamación lo que hace es que se trasvase más agua a otros tejidos, ¿de acuerdo? Eso por un lado. El tema de la fluctuación hormonal de los estrógenos y la progesterona, claro, afecta también al funcionamiento del riñón, ¿de acuerdo? Entonces, la forma en que eliminamos agua y sal cambia, ¿de acuerdo? Y luego está también el sistema linfático, que como estamos en un proceso inflamatorio, puede llegar a verse desbordado, entre comillas, ¿vale? Entonces esto también provoca desajuste. Entonces, bueno, cada caso se tendría que analizar, pero ya ves que hay varios factores y hasta el riñón se ve afectado, o sea que... Y cuando tenemos la regla que nos has comentado también que influye en el tema del apetito por el dulce y demás, ¿qué nos podrías decir o qué consejos nos podrías dar para no arrasar con todo cuando estamos en este momento? Lo primero es pensar que, a ver, si no es un síndrome disfórico, ¿vale? Lo que hablábamos antes, que es algo como muy, muy, muy exacerbado, tranquilidad, es algo normal. O sea, muchas mujeres están súper preocupadas porque no saben qué les pasa, tal. Bueno, pues lo primero que diría es tener tranquilidad, que es normal. O sea, el cuerpo está... el hecho de que las hormonas vayan fluctuando, pues nos juegan estas malas pasadas, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues bueno, yo recomiendo muchas veces pues aprender a hacer algún dulce saludable en casa. Que saludable, sí, todo es azúcar, vale, sí, pero me refiero a que en lugar de tirarnos a refinados, pues en este caso sí que recomendaría, por ejemplo, un bizcochito endulzado con dátiles, ¿no? Lo que decíamos antes que no, pues bueno, nos va a ayudar a saciar esa necesidad del dulce para no tirarnos a los donetes, por ejemplo, ¿no? O sea, sería una estrategia, o intentar coger, pues elegir verduras o frutas más dulces, algo pues que nos venga un poquito más, pero bueno, todo es aprender a hacerlo, también, o sea, es acostumbrar al paladar y tal. Una enfermedad también que se ha relacionado o está relacionada con las hormonas es el síndrome del ovario poliquístico. ¿Nos puedes decir un poquito qué es? Sí, el síndrome del ovario poliquístico es una alteración que tenemos en la producción de las hormonas, ¿no? Los estrógenos y la progesterona, pero también de los andrógenos. Y los andrógenos son una hormona más bien masculina, ¿de acuerdo? Y esta alteración, los andrógenos están muy disparados y entonces hace que tengamos menstruaciones muy irregulares, que nos produce infertilidad. Aparece el acné, el aumento de vello corporal, ¿no? en cara, en espalda, en senos incluso, y también los quistes ováricos y la resistencia a la insulina. Con esto que nos has comentado, entonces, entiendo que una chica o una mujer que le hayan diagnosticado de eso, le cuesta más bajar de peso, ¿no? Sí, esto es así. O sea, piensa que al tener alterada la resistencia a la insulina va directamente ligada con temas de sobrepeso y obesidad, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es no centrarnos, sobre todo hacer mucho ejercicio de reflexión a la paciente de que no todo es el peso, ¿vale? Que es difícil trabajar este concepto, pero sí que se pueden mejorar otros aspectos para que pueda vivir con mejor calidad. Es decir, podríamos
o sea, no solo está el tejido adiposo, podemos trabajar el sueño, bueno, hay varias cosas que hacen que la resistencia a la insulina puede mejorar, con lo cual podemos llegar a evitar incluso una diabetes en el futuro, o sea que el colesterol también se dispara, pues bueno, vamos a controlar ese colesterol, es decir, o sea, el trabajar el SOP, aunque no tengas bajada de peso, no significa que sea infructuoso, da muchos beneficios en la salud. Bueno, por redes sociales, seguramente tú también lo has visto, hay mucha información sobre amenorrea hipotalámica. Sí. ¿Nos podrías explicar qué es y por qué ocurre? Bueno, la amenorrea hipotalámica no deja de ser, es una suspensión, es una suspensión de la función reproductora de la mujer. ¿Por qué sucede? Pues bueno, un poco lo que comentábamos al principio, ¿no? Cuando hablábamos del déficit energético, los carbohidratos y demás. Sucede porque el cerebro, lo que es la producción de estas hormonas, ¿vale? El origen en el eje está en el hipotálamo y no deja de estar justo en la zona del cerebro que se refiere a la energía, ¿de acuerdo? O sea, que no es casualidad, está íntimamente ligado. Entonces, lo que sucede es que el cerebro interpreta que hay falta de energía, ¿vale? Y entonces prioriza funciones vitales ante funciones que no son necesarias para la vida, y la reproducción es una de ellas, por eso suspende la regla temporalmente. ¿Por qué? Esto cuando es funcional, ¿eh? Porque puede ser provocada también por un tumor en la hipófisis, que entonces ya estaríamos hablando de otra cosa. Pues para que la gente lo entienda un poco, el eje, ¿no? Describirnos un poco, no paso a paso, sino, o sea, que es una cascada realmente. Exacto, para no entrar en palabras, en palabrejos, sí. Es una cascada, se inicia todo en el hipotálamo, ¿de acuerdo? Y entonces va cayendo hasta que finalmente llegamos a las gónadas, bueno, a los ovarios, que es donde se produciría principalmente estas hormonas que estamos hablando todo el rato, ¿no? Los estrógenos, la progesterona y demás. Pero hay hormonas intermedias, la FSH, la LH, o sea, hay pasos intermedios. Pasos previos que si están dañados ya... Exacto. Si desde el cerebro no llega la señal, no se produce la Es que son palabrejos, ya lo digo yo. Exacto, la hormona luteinizante, la FSH, ¿no? Y si no se producen estas, no hay señal para producir las siguientes, ¿no? Entonces todo va cayendo en cascada. Por eso, pensad que el cerebro, o sea, el cuerpo humano, está hecho es muy vago. O sea, cuanta menos energía y menos trabajo, mejor. Con lo cual, si algo le va a provocar un exceso de energía, no lo priorizará, es decir, priorizará las vías más fáciles, ¿vale? O sea, es que es así. Es un ahorrador de energía. Exacto, es un ahorrador de energía. Entonces, producir hormonas y todo el sistema reproductivo no nos va la vida en ello, con lo cual va por la vía fácil de vamos a vivir y ya nos reproduciremos cuando sea, cuando se pueda. ¿Y hay algunas señales o alguna señal que nos pueda como hacer pensar, ¿no? que tenemos amenorrea hipotalámica? Sí, la amenorrea hipotalámica, cuando es funcional, de hecho, bueno, te digo las señales, y es por ejemplo cuando hay ansiedad por la comida, hay una mala relación, ¿no? El hecho de estar contando calorías, el hecho de estar sintiéndote culpable porque has comido una onza de chocolate de más, o una galleta, o cuando estás teniendo roturas óseas, o lesiones musculares, cuando sientes fatiga y cansancio, caída de cabello, fragilidad de cabello y uñas, o sea, son cosas que incluso la pérdida de la libido, el deseo sexual también se puede ver mermado. Cuando pasan estas cosas, bueno, y lo más así es cuando se te retira la regla, evidentemente. Esto ya es que estás llegando a un límite bastante importante, ¿no? Que quieras que no, todos estos síntomas no dejan de ser muy parecidos a los de la anorexia, ¿no? Entonces, claro, son pacientes que en función de cómo los trates, puedes llegar a desencadenar un TCA.
O sea, hay que ir con mucho cuidado con este tipo de paciente porque están ahí rozando una línea delicada. Totalmente. Y lo que es los cambios de alimentación, en este caso pues la nutrición, ¿nos puede ayudar a recuperar ese ciclo o esa menstruación? Sí, completamente. El ejemplo que os he puesto antes, ¿no? La progesterona viene del colesterol. Si no hay grasa, no hay hormonas. Podemos hacer ese resumen muy simplista, si me lo permitís, pero esto es un ejemplo. Es decir, si lo que te falta es energía, ¿qué es lo primero que tenemos que asegurar? Pues carbohidratos, ¿no? Volvemos otra vez al tema del inicio. Hay que balancear correctamente la dieta, pero también es importante hacer otros cambios. Es decir, este tipo de pacientes muchas veces hacen deporte entre 6 y 7 días a la semana, deporte de intensidad, sin descanso. Claro, eso también hay que trabajarlo. Me preguntabas antes, Óscar, que si el deporte de élite es positivo para la salud o tal. Bueno, como puedes ver, hay ocasiones en las que no. Entonces hay que reducir ese deporte. Pero claro, no le puedes decir a una persona que está en esa situación, reduce el deporte, porque lo asocia como positivo. O sea que es complejo. Y lo ligamos otra vez con lo de la psicología, ¿no? O sea... Te lo iba a decir ahora, con empatizar. Sí. Exacto, con empatizar y demás, y saber vender la idea de cómo, o sea, de qué necesidad hay y demás. O sea, hay un trabajo ahí delicado e importante. Otra de las enfermedades que creo que está relacionada también con el tema hormonal es la endometriosis, ¿verdad? Entonces, ¿nos podrías explicar un poquito, por encima un poquito, qué es lo que es? Sí, la endometriosis es, lo que es hay que explicar primero qué es el tejido endometrial, ¿no? ¿Por qué tenemos la menstruación? Para empezar. Bueno, pues tenemos la menstruación porque estamos preparando desde la ovulación, ¿no? El cuerpo lúteo, tal. Durante el ciclo menstrual lo que estamos haciendo es preparar las paredes del útero para que ese óvulo que está madurando se pueda implantar. ¿Qué pasa? Que cuando no hay fecundación, esa preparación del útero no deja de ser un engrosamiento, ¿vale? Es un tipo de tejido muy concreto que hace que sea habitable el óvulo fecundado y se pueda fijar. Claro, cuando no hay fecundación, no nos vamos a quedar con todo eso ahí y generar y generar. No, el cuerpo lo que no necesita lo rechaza, con lo cual es el desprendimiento de esa pared, esa capa que se ha formado, pues es el desprendimiento y eso es la menstruación. Entonces, ese tejido en ocasiones crece fuera del útero y se puede colocar pues, en la cavidad pélvica o incluso fuera. Han habido casos de encontrarse tejido de este en los pulmones, o sea que hay casos muy heavy en ese sentido. Entonces, ese tejido no tiene que estar, porque no toca, o sea, no está donde tiene que estar, ¿no? Y es eso, la endometriosis. Y en este caso, ¿tú crees que la alimentación aquí puede ayudar pues, al dolor o, bueno, no sé si al avance de la enfermedad, pero al dolor? Al avance, a la enfermedad no. O sea, no se sabe exactamente por qué sucede esto, ¿no? Hay varias teorías. Que bueno, buscando por internet se puede ver, porque si no sería aquí alargarnos un montón, pero hay varias teorías, pero no se sabe exactamente el por qué sucede. Pero sí que la alimentación nos puede ayudar muchísimo a paliar la sintomatología. El hecho de que haya endometriosis, claro, lo que es el tejido, el momento antes hemos hablado de inflamación durante la menstruación, ¿no? Claro, esa inflamación con la alimentación la podemos regular. Cuando hay endometriosis existe inflamación porque está ese tejido que no tiene que estar, ¿no? Que ya provoca de por sí las prostaglandinas, que ya hemos mencionado, pues podemos controlarlo con la alimentación. Y más si hay estos depósitos a nivel de intestino. Ahí sí que afecta mucho a la función intestinal y ahí, bueno, se puede ayudar muchísimo en ese sentido a aliviar sintomatología.
Bueno, en la sociedad actual ahora pues cada vez somos mamis más tarde, ¿no? Y al final esto parece ser que con la edad pues también la capacidad reproductiva es más baja, ¿no? Pero independientemente de esto, ¿crees que la alimentación juega un papel importante en la fertilidad de la mujer y del hombre? Creo que también. Sí. Afecta a la calidad tanto de los espermatozoides como de los óvulos y afectan por tanto también a la probabilidad de fecundación, o sea que afecta completamente. Incluso también afecta a la implantación. Esa preparación del útero que hablábamos antes también puede afectar en ese sentido. Y más o menos, aproximadamente, ¿qué consejos nutricionales podrías decir a estas parejas que estén buscando un bebé para que tengan, pues bueno, que cambien su alimentación? ¿Qué tips nos puedes dar? Yo diría que lo primero es hacer cambio de hábitos, ¿no? Que es el mantra de los nutricionistas. Comer más saludable, hacer más ejercicio, quitarte tóxicos. Con tóxicos me refiero principalmente al alcohol y al tabaco. Y ponerte en manos de un nutricionista que en definitiva te va a orientar a hacer para que tú sepas qué cambios son los que tienes que hacer y a tener una dieta bien balanceada con todos los nutrientes esenciales para el embarazo. Perfecto. Y bueno, ya para acabar este bloque, nos gustaría hablar de la menopausia, claro, hemos hecho ya todo el ciclo ya de la mujer aquí. Toca ya la vejez, ¿no? Bueno, ¿podrías explicarnos un poquito qué relación tiene con las hormonas femeninas? Sí, la menopausia es el envejecimiento del sistema reproductivo, es decir, dejamos de generar estrógenos, los ovarios dejan de producir óvulos y con esto decaen los estrógenos y desaparece la menstruación. O sea, es eso, igual que vamos envejeciendo, pues en la mujer es uno de los síntomas de envejecimiento. ¿Y tú crees que con la alimentación también aquí podemos jugar un poco, ayudar a aliviar esos síntomas, sofocos, todo esto? Sí, mira, te pondré un ejemplo. El tema de los sofocos, ¿no? Que es tema reiterativo de consulta. Bueno, pues con esto, la alimentación, todo lo que pueda suplir o imitar la función de los estrógenos, bueno, no hemos especificado, ¿no? Los estrógenos caen. Entonces, eso provoca todas estas alteraciones, ¿no? Es una consecuencia, porque regulan el sistema termogénico del cuerpo, de autorregulación, etcétera, etcétera. Entonces, si tú le das al cuerpo sustancias, alimentos que imitan la función de los estrógenos, pues van a disminuir esos síntomas, ¿no? Por ejemplo, la soja, ¿no? Nos va a ayudar mucho a suplir, que no digo que todas las mujeres tengan que tomar soja, esto a nivel individual de cada una, pues la estrategia será diferente, ¿no? Pero evidentemente sí, la alimentación es fundamental en esa etapa de la vida. Bueno, como siempre decimos, hay que personalizar siempre, al final aquí son consejos que podemos dar, pero al final hay que individualizar, que contactar con un profesional de la nutrición y que cada persona tiene unas necesidades específicas. Sí. ¿Y en menopausia los tóxicos también afectarían? Claro, los tóxicos afectan toda la vida. Vale. Pero tanto si eres hombre como si eres mujer, es decir, no solo no podemos tomar tóxicos porque tenemos la regla, no. Se trata de que los tóxicos son tóxicos, o sea, el alcohol afecta absolutamente a todo el metabolismo del cuerpo, o sea, no deberíamos tomarlo nunca. Y cuando hay afectaciones de este tipo, pues más. Hay un proceso inflamatorio, con lo cual no se debe tomar. Claro, es inflamación más inflamación. Exacto. Vale, pues yo por mí he terminado las preguntas. Pues nada, estamos súper agradecidos de que nos hayas acompañado en este episodio. Y hay muchísima información de valor y espero que la gente también lo agradezca. Muy bien, pues muchas gracias a vosotros por invitarme.